Bienvenidos a la segunda temporada de Volgati, nuevo donante, pintura, creación interior, detalles y más sorpresas. Que disfruten el video. Antes de pasar a la segunda temporada de Volgati, recordemos lo que sucedió antes. Hace 4 años se nos ocurrió combinar autos que parecían totalmente incompatibles, la vieja Volga 21 y el Bugatti Chiron. Y así durante 4 años nos dedicamos a esto. Y parece que hace medio año terminamos el proyecto. Mostramos el auto en eventos, incluso recibimos un premio y llegamos a las mejores exposiciones. Bueno, esto aún no es un proyecto terminado, ¿verdad? Sí, es cierto. El proyecto aún probablemente se pueda completar como cualquier otro, sin fin. ¿Qué es exactamente lo que aún deseas mejorar? La primera tarea, después de todo, es crear un producto casero que realmente parezca un producto de fábrica. Y ese es precisamente nuestro objetivo. ¿Qué vas a hacer con este proyecto a continuación? ¿Podrás matricular este coche al final? Existe ese objetivo y en principio es realizable. Es muy caro, pero creo que al final lograremos legalizarlo. Y la última pregunta, si me lo permite, ¿vas a cambiar el interior? Sí, definitivamente. Hasta ahora no hemos tratado el interior. Será un trabajo global, pensado desde la filosofía. Allí habrá elementos del Volga y Bugatti. Por eso, esta es la siguiente página en nuestra historia. Al final, decidimos no conformarnos con lo logrado y llevar el proyecto a la perfección. Lamentablemente, el donante sobre el que está construida la máquina ahora es un donante malo. De hecho, fue lo único para lo que alcanzó el dinero en ese momento. Las consecuencias del accidente siguen saliendo a la luz. También hay problemas con el motor. Sinceramente, da vergüenza mostrar un proyecto así en este estado. Por supuesto, hay que rehacerlo todo. Al final, nos enfrentamos a trasladar esta carrocería a un nuevo donante, pero no estamos listos para despedirnos del proyecto. Antes de trasladarla, en la que trabajamos 3 años, la vamos a escanear. En realidad, el escaneo en sí no nos hace mucha falta, pero considerando que se hace rápido, decidimos no dejar pasar la oportunidad. Quitamos el cromo y dejamos solo los paneles principales de la carrocería. Luego pusimos marcadores para que el escáner entienda mejor la superficie. Después aplicamos spray matizante y ya se puede llamar al tetroide. De este modo, en mediodía obtuvimos un escaneo preciso, que se archiva. Pero, como ya mencioné, por ahora el escaneo en sí no lo necesitamos, ya que planeamos sacar los moldes de la carrocería existente. Y luego, cuando tengamos la oportunidad y el tiempo, fabricaremos para nosotros una carrocería similar. Lo primero que hay que hacer para obtener un molde correcto y de calidad es retirar todos los cristales, pero en nuestro caso, solo hay un parabrisas. El siguiente paso es hacer el reborde y dividir el futuro molde en varias piezas. En términos sencillos, debemos hacer un molde de toda la carrocería para obtener un molde inverso desmontable. Solo se necesita un poco de paciencia y todo quedará claro visualmente. Una vez determinados los puntos de unión de los elementos, podemos crear el molde. La primera capa que aplicamos es el agente desmoldante. Luego se aplica el gel. Después, la primera capa de estera de fibra de vidrio de 100, 300, 450 y 600 gramos ya nos permite ganar espesor. Creo que ya entendimos la teoría y ahora es momento de pasar a la práctica. Como ven, mientras Andriuja explicaba la tecnología, alguien aplicó la primera capa. Ahora solo falta lograr el grosor necesario. Esto se hace en varias etapas, poniendo la estera de fibra de vidrio capa por capa, cubriendo toda la superficie hasta los bordes. Y los bordes servirán como plataformas adyacentes en cuya unión se desmontará la matriz en elementos separados. La misma tecnología se aplicará a todos los elementos de la carrocería. Los guardabarros delanteros, las puertas y la tapa del maletero se trabajan igual. Creamos la matriz y luego fabricamos paneles iguales de forma rápida, sencilla y relativamente económica. Inicialmente nos tomó un par de años completos crear la carrocería y llevarla a un estado ideal, pero una vez que tengamos la matriz, crear una copia con su ayuda no llevará más de una semana, como pronto lo comprobaremos.
La fabricación adecuada de las matrices tampoco es un proceso rápido y al final nos llevó casi 2 meses trabajar todos los elementos y obtener las matrices. Pero eso no es todo. Después de obtener los moldes correctos, lo ideal es que también deban reforzarse. Eso es lo que vamos a hacer. Hacemos pequeños cortes en el perfil metálico cuadrado, lo colocamos sobre la forma, lo doblamos en su sitio y fijamos esta posición con soldadura. De este modo, creamos algo parecido a marcos de rigidez. Moldeamos toda la parte trasera que de manera convencional corresponde a la Bugatti, el techo, los pilares, la abertura modificada, así como los guardabarros traseros y el parachoques trasero. El refuerzo lo soldamos solo en el guardabarros trasero, ya que estas partes pueden deformarse por el arco si la matriz se almacena en el almacén durante un tiempo y no se coloca correctamente. Todo lo demás está fijado de manera rígida con refuerzos estructurales. Y tampoco hicimos ningún marco para el techo, no lo fijamos de ninguna manera porque el techo de hecho se coloca sobre los pilares. Solo no hicimos la parte inferior del parachoques, es decir, este difusor. Debido a la complejidad de estos refuerzos que son tan profundos, los hicimos por separado directamente en el coche. Los laminamos por separado y luego los pegamos. Otra dificultad en la fabricación de esta pieza es que está al revés y no resulta muy cómodo. Por eso decidimos dejar esta pieza para después. Cuando ya quitemos la matriz, vamos a proceder a retirar cuidadosamente de la carrocería la parte trasera, digamos, de nuestro Bugatti y la volteemos boca abajo. Y ya en una posición cómoda para nosotros, haremos esta pieza. Ya quitamos todas las bridas y ahora vamos a sacar las primeras partes de la matriz. En general todo está bastante bien, en realidad usamos un desmoldante a base de alcohol y en la parte superior uno permanente. En el barniz vemos una fina película del desmoldante alcohólico, así es como debe ser. Visualmente parece como si se hubiera pegado una capa muy delgada de celofán a la pieza. Todo esto se sopla y luego se lava con agua tibia y jabonosa común. Ahora, visualmente, se podrá ver toda la idea y esencia de la tecnología. Como resultado, obtuvimos matrices separadas entre sí de tal manera que se pueden ensamblar en una sola estructura. Luego, en esta estructura, se coloca la estera de fibra de vidrio, se impregna con resina y se obtiene la carrocería terminada de Bugatti. Pero como pueden ver, la carrocería no tiene una forma sencilla. Para poder extraer sin problemas esta gran y compleja pieza única, se desarrolló este esquema complicado que dividió las matrices en una especie de constructor. Al retirar la matriz, cuando ya habíamos extraído cuidadosamente todas las partes de la matriz, aquí se nos formaron dos pequeñas grietas. Esto sucedió porque esta parte trasera del automóvil, justo en este lugar, está completamente pegada a la carrocería del BMW. Al fabricar la pieza número 4, que se insertaba cuidadosamente entre el guardabarros y esta toma de aire, aquí todo estaba muy ajustado, sin apenas margen de maniobra. Y por lo que entiendo, se levantó un poco. La parte exterior del guardabarros y aquí se nos formaron grietas. Por lo tanto, como ya he dicho, fabricaremos todo esto como una pieza monolítica. El ala, la ventana y la abertura estarán hechas de fibra de vidrio. ¿Vale la pena explicarlo un poco?
Lo que sucede es que inicialmente queríamos transferir el cuerpo completo a un nuevo donante y retiramos la matriz para tener la oportunidad de crear una o más copias en el futuro. Pero durante el proceso quedó claro que no era posible hacerlo con calidad y en consecuencia el plan cambió. Durante el trabajo, nuestro plan cambió un poco. Inicialmente queríamos desmontar todo esto, separar la parte trasera del Bugatti del propio automóvil y ya allí trabajar con esta mitad plástica del coche puesta al revés para poder tener acceso y moldear el deflector inferior. Pero luego pensamos que no queríamos dañar esa parte trasera, romperla. Así que haríamos todo lo posible para conservar cuidadosamente este coche. No romperla en ese estado. Fue en vano que quitamos todos los moldes que ya estaban formados en el coche. Ahora los volveremos a colocar cuidadosamente, los ensamblaremos con tornillos y en esta posición exacta haremos la parte inferior, es decir, el deflector del parachoques trasero, como comúnmente se le llama. Ahora solo queda laminar el último molde. No es grande, pero sin duda es el más complicado. Primero por la forma y segundo por la ubicación. El proceso de creación lo mostramos en detalle hace poco, así que no vamos a repetirnos y aceleraremos rápidamente esta operación. Primero volvimos a colocar los moldes en la carrocería y los sujetamos con tornillos. El siguiente paso, desmoldante, gel coat y fibra de vidrio capa por capa. En un par de días se alcanzó el grosor necesario, la resina se secó y podemos pasar a la siguiente etapa. Mejoramos la matriz y la desmontamos. Así que después de 2 meses tenemos un conjunto completo para crear una nueva carrocería. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Y ya ahora quedará claro para qué se hizo todo esto y cómo debe funcionar. La creación de piezas de fibra de vidrio es más o menos el mismo proceso. El proceso es igual que la creación de la matriz, así que no lo repetiremos y repasaremos brevemente todas las etapas. Primero aplicamos desmoldante sobre la matriz, luego la primera capa de gel coat, que será la capa exterior. Simplificando, es como una base donde se coloca la fibra de vidrio y se impregna con resina de poliéster. Pero hay que entender que necesitamos una carrocería completa. Como pueden ver, por ahora moldeamos piezas individuales. Un poco más de paciencia y Andrei nos lo explicará todo. Como nuestra matriz es demasiado compleja, es decir, si ensamblamos todas las partes, tenemos el techo, el parachoques trasero, las aletas, todo esto en una sola estructura es muy difícil de laminar.
Es decir, habrá algunos lugares de difícil acceso a los que es complicado llegar. Por eso, también laminamos nuestra pieza por partes. Es decir, primero moldeamos el parachoques trasero, luego el difusor trasero. Hicimos 2 costillas desmontables y una fija. El borde se recortó por las bridas con un cuchillo afilado. Lo mismo con el parachoques trasero. Y ahora unimos estas 2 piezas y las laminamos pegándolas en una sola pieza. De esta manera se ensamblará toda la estructura y obtenemos una pieza sólida y terminada. Mientras los chicos alcanzan el grosor necesario para el futuro techo, déjenme explicar de nuevo la tecnología y la idea. Tras obtener la matriz, formada por muchas piezas, colocamos fibra de vidrio en ellas y las impregnamos con resina. Y en la siguiente etapa, las ensamblaremos entre sí y pegaremos las piezas. Continuamos moldeando nuestro techo. En cuanto al grosor, teníamos una capa de fibra de vidrio de 100 gramos. Luego la lijamos y revisamos si había burbujas. Luego cubrimos todo esto con 3 capas de fibra de vidrio de 450 gramos. La fibra de vidrio ya también ha endurecido. La volvimos a lijar. Y ahora el refuerzo final será con tela de fibra de vidrio de densidad 500. Y la tela de fibra de vidrio es difícil de rodar con el rodillo. Es decir, se estira cuando se humedece. Por eso la cubrimos con otra capa de fibra de vidrio de 450 gramos y así obtenemos una especie de sándwich. El techo quedará muy resistente y sólido, que es justo lo que se necesita para un techo. Y eso es todo. Mañana ya sacaremos nuestra pieza del molde, estará lista para la instalación. Sí, todo suena sencillo y rápido. De hecho, esto ya es así, porque las matrices están bien pensadas y todo encaja como un Lego. Realmente espero que se resuelva de la misma manera, pero solo lo sabremos después. Y ahora, un par de días después, llega la tan esperada hora XA. Por fin llegó el momento de desempaquetar. Siempre la primera vez que se retira una pieza de la matriz es un poco emocionante. Te preocupa si el separador funcionó bien, si algo se quedó pegado, pero ya hemos desmontado la matriz, la retiramos y sacamos la pieza. Como pueden ver, todo funcionó perfectamente, tanto el separador como el equipo. Y ahora probablemente es el momento más ilustrativo. Después de quitar las matrices, se vuelve claro cómo funciona esto. Y la verdad es que funciona de maravilla. En tan solo una semana podemos fabricar una copia exacta y resistente, lo que era necesario demostrar. Ahora necesitamos cortar cuidadosamente este reborde que hicimos, para la matriz, porque esto es la pieza. Es importante hacerlo con precisión. No puedo desenroscarla hacia abajo aquí, se va a trabar. Y aquí esta matriz choca contra este reborde. Ahora la vamos a cortar y espero que logremos extraerla con éxito. Es un momento realmente alegre, contemplar el fruto de tu trabajo. Estuvimos 2 meses haciendo las matrices. Hicimos las matrices de todo el coche, no solo de la parte trasera, es decir, incluyendo el capó y las puertas, las aletas delanteras, los estribos, es decir, todo lo accesorio, todo será nuevo. También la tapa del maletero. Como ya dije, todo esto nos llevó 2 meses.
2 bidones de resina, 5 rollos de estera de fibra de vidrio y un poco de nervios. Estamos muy satisfechos. Es una pieza fuerte y confiable. El techo lo reforzamos, como mencioné, con tela de fibra de vidrio. El grosor del techo es de aproximadamente 1 centímetro, así que es muy resistente, se puede saltar o bailar sobre él. Pero no lo haremos, solo en el que no está pintado. ¿Por qué hicimos estos moldes? Porque teníamos la idea de... Además, ¿por qué no hacer un par de ellos o sacar una serie limited edition? Y llegamos a esto, es decir, invertimos mucho tiempo y esfuerzo en la fabricación de los moldes. Y ahora, hacer una parte trasera así para el coche nos lleva solo 3 días. O sea, no es gran cosa. Y al final, antes de probar la nueva carrocería en el nuevo donante, la ponemos en orden. Recortamos, lijamos y podemos marcar otro punto muy importante en la lista. ¿La carrocería está lista? El siguiente paso es preparar el nuevo donante. Es la misma carrocería de un BMW E63, pero aún así la diferencia entre los dos autos, el nuestro y este, es enorme. Nuestro ejemplar fue comprado en la parte baja del mercado y estaba muy dañado. Para ser sincero, eso todavía se nota hasta ahora. Aunque la restauramos bien, siguen apareciendo problemas eléctricos. Y siendo sinceros, habría que cambiar todo el cableado. Pero sinceramente, no dan ganas de hacer eso. Este coche está en un estado perfecto. Es un ejemplar muy digno y la opción ideal para un proyecto así. ¿Cuál es la idea aquí? Al final quedó claro que Volgatia lamentablemente no es muy necesaria en nuestro mercado, y el principal problema es que o bien es imposible legalizarla o resulta muy caro hacerlo. Ahora, para el taller es vital ganar dinero con nuestros proyectos, porque YouTube ni siquiera cubre la mitad de los gastos. Potencialmente tenemos solicitudes para fabricar Volgatia por encargo para países donde se puede legalizar. Pero claro, no podemos mostrar nuestro prototipo a los clientes y ahora necesitamos perfeccionar el coche, lo cual planeamos hacer basándonos en este donante. Este coche en particular se utilizará en eventos y posiblemente atraerá a clientes potenciales. Sin duda te mostraremos el resto del proceso, pero por ahora te sugiero que te centres en compilar Volgati versión 2.0. Ya tenemos todo listo ahora para la primera prueba. Hemos moldeado un maniquí que nos probaremos aquí. Y como recordarás, tenemos que cortar el techo y los guardabarros traseros. Me parte el corazón ver un coche con menos de 100,000 kilómetros. Arcos perfectos, carrocería perfecta con pintura original. Pero por desgracia, por eso no la habíamos cortado antes, aunque ya podríamos haberlo hecho hace tiempo. Por mucho que no queramos cortar un donante tan perfecto, tendremos que hacerlo. Por supuesto, lo correcto habría sido construir el proyecto desde el principio con un donante bueno y sin problemas, pero no hace falta explicar por qué no se hizo. Todo se reduce al dinero, y en ese momento actuamos según las circunstancias. Y aquí probablemente les surja una pregunta lógica: ¿qué cambió y de dónde salió este donante tan espectacular? Uno de nuestros suscriptores nos ayudó y aceptó proporcionarnos un donante, que será el Volgati versión 2.0. Participará en exposiciones y si hay pedidos potenciales, compensaremos el costo del donante. En resumen, volvemos a trabajar por la idea, esperando entrar en un nuevo mercado. Creo que será una historia interesante que contaremos en detalle en este canal.
El siguiente paso en la construcción de nuestro coche es la primera prueba de ajuste. Lo hemos preparado un poco. Como vieron, cortamos todas las piezas innecesarias, pero no lo recortamos con mucho margen, porque es mejor ajustar sobre la marcha en el lugar que después tener que volver a soldar. Ahora lo vamos a colocar al 100%. No va a encajar perfectamente donde debe, pero así está planeado.